1. ¿Qué es la teoría de la evolución? La teoría de la evolución es el fundamento de la biología moderna, explicando la diversidad de la vida en la Tierra. Todos los seres vivos comparten un ancestro común y, con el tiempo, la vida ha cambiado a través de la selección natural. Charles Darwin describió cómo los individuos con características ventajosas sobreviven y se reproducen. Así, estas características se vuelven más comunes, dando lugar a nuevas especies. La evolución está respaldada por evidencia de muchos campos científicos. Explica similitudes en anatomía y ADN, y nos ayuda a comprender la medicina y la agricultura. La evolución sigue siendo la explicación central de las adaptaciones que vemos en la naturaleza. 2. De Darwin a la síntesis moderna. El viaje de Charles Darwin en el HMS Beagle lo llevó a cuestionar cómo las especies cambian con el tiempo. Observando pinzones con diferentes picos, se dio cuenta de que las especies se adaptan a sus entornos. Junto con Alfred Russel Wallace, Darwin propuso la selección natural como el mecanismo de la evolución. El origen de las especies de Darwin revolucionó la ciencia, pero él no sabía cómo se heredaban las características. Los experimentos de Gregor Mendel con guisantes revelaron las leyes de la genética, proporcionando el eslabón perdido. Cuando el trabajo de Mendel fue redescubierto, se fusionó con las ideas de Darwin, formando la síntesis moderna. Esta teoría unificada combinó la genética, la paleontología y la biología, mostrando cómo pequeños cambios genéticos impulsan la evolución. La síntesis moderna es el fundamento de la biología evolutiva actual. Se refina continuamente a medida que surgen nuevos descubrimientos en biología molecular. La teoría evolutiva es más fuerte que nunca, integrando evidencia de muchos campos científicos. Sigue siendo la explicación aceptada para la diversidad de la vida. 3. Evidencia de los fósiles. Los fósiles son evidencia directa de la evolución, preservando la historia de la vida en piedra. Las capas de roca más antiguas contienen fósiles más simples. Las más jóvenes, formas más complejas, como predice la evolución. Fósiles de transición, como el Archaeopteryx, muestran rasgos de grupos ancestrales y modernos. Vemos la evolución de aves a partir de dinosaurios y de ballenas a partir de mamíferos terrestres. También la evolución humana desde ancestros simiescos. La datación radiométrica nos ayuda a construir la línea de tiempo de la vida. Aunque el registro fósil es incompleto, revela un patrón claro de cambio. Cada nuevo hallazgo fortalece el caso de la evolución. Los fósiles conectan el pasado con el presente, mostrando cómo la vida ha cambiado. 4. Evidencia genética y molecular. El ADN es el plano viviente de la evolución, ofreciendo algunas de las pruebas más sólidas de nuestra ascendencia compartida. Toda la vida utiliza el mismo código genético, lo que apunta a un origen común. Comparar el ADN entre especies revela cuán estrechamente relacionadas están. Los humanos y los chimpancés comparten aproximadamente el 98% de su ADN. Los árboles genealógicos genéticos coinciden con los construidos a partir de fósiles y anatomía. Nuestros genomas contienen genes vestigiales, fósiles genéticos de nuestros ancestros. Por ejemplo, los humanos tienen un gen defectuoso para producir vitamina C, una reliquia de nuestro pasado evolutivo. Las mutaciones crean nuevas variaciones genéticas. La mayoría son neutras o dañinas, pero algunas son beneficiosas. La selección natural actúa sobre estas variaciones, impulsando la evolución. Podemos observar este proceso en tiempo real, como las bacterias que desarrollan resistencia a los antibióticos. La evidencia molecular nos conecta con toda la vida en la Tierra. La genética revela tanto el mecanismo como la historia de la evolución. Nuestro ADN es un registro de nuestro viaje evolutivo. 5. Observación directa.
La evolución no es solo historia antigua, está ocurriendo ahora y podemos verla desarrollarse. La resistencia a los antibióticos en las bacterias es un claro ejemplo. Sobreviven y se multiplican, haciendo menos efectivos los tratamientos. La polilla salpicada en Inglaterra desarrolló una coloración más oscura durante la Revolución Industrial para camuflarse. En las Islas Galápagos, los científicos han medido cambios en el tamaño del pico de los pinzones según el ambiente. Estos son ejemplos en tiempo real de la selección natural en acción. La evolución es observable en el laboratorio y en la naturaleza. Es un proceso vivo y dinámico. 6. Una relación compleja. La evolución ha provocado controversia, especialmente con algunas creencias religiosas. El conflicto a menudo surge de una lectura literal de textos sagrados, pero no todas las personas religiosas rechazan la evolución. Muchos ven la ciencia y la religión abordando diferentes preguntas. La ciencia explica cómo, la religión explora por qué. La Iglesia Católica, por ejemplo, acepta la evolución como compatible con la fe, al igual que muchos otros grupos religiosos. Interpretan las historias de la creación metafóricamente, no como relatos científicos. Para estos creyentes, la evolución puede incluso mejorar su sentido de asombro ante la creación. El verdadero conflicto es entre la ciencia y una interpretación literal estricta de la religión. La mayoría de las principales religiones han encontrado formas de conciliar la fe con la evidencia científica. La ciencia y la religión pueden coexistir, cada una ofreciendo perspectivas únicas. El debate no es universal, se trata de interpretación, no de oposición inherente. 7. Evolución, creacionismo y diseño inteligente. El debate sobre la evolución involucra ciencia, religión y filosofía. La evolución es una teoría científica, respaldada por evidencia y predicciones comprobables. El creacionismo es una creencia religiosa basada en una lectura literal de textos sagrados, no en evidencia científica. El diseño inteligente afirma que algunas características de la vida son demasiado complejas para la evolución, pero carece de hipótesis comprobables. La ciencia convencional rechaza el diseño inteligente como no científico. La ciencia busca explicaciones naturales. La evolución las proporciona. El diseño inteligente invoca a un diseñador sin evidencia ni comprobabilidad. En 2005, un tribunal de Estados Unidos dictaminó que el diseño inteligente es una forma de creacionismo, no ciencia. La diferencia clave: la ciencia se basa en la evidencia y la comprobabilidad, mientras que el creacionismo y el diseño inteligente no. La evolución sigue siendo la piedra angular de la biología. El debate es sobre métodos y evidencia, no solo sobre creencias. 8. Refinamientos y debates modernos. La teoría evolutiva continúa evolucionando a medida que avanza la ciencia. Nuevos campos como la biología evolutiva del desarrollo, Evo-Devo, revelan cómo pequeños cambios genéticos pueden remodelar los planes corporales. Los científicos debaten el ritmo de la evolución, cambio gradual versus explosiones rápidas, conocidas como equilibrios puntuados. Ambos modos ocurren. La pregunta es cuál es más común y por qué. Otros mecanismos como la deriva genética y el flujo génico añaden complejidad a la selección natural. La epigenética, cambios hereditarios en la expresión génica, ofrecen nuevas perspectivas sobre la herencia. Estos descubrimientos expanden, no debilitan, la teoría evolutiva. Los debates internos impulsan el campo, refinando nuestra comprensión. La ciencia evolutiva es vibrante y dinámica. Los principios centrales permanecen sólidos, incluso cuando se debaten los detalles. La ciencia prospera con el cuestionamiento y el descubrimiento. 9. Certezas, preguntas
y el camino a seguir. La evolución es una de las teorías más robustas y mejor respaldadas de la ciencia. La vida ha cambiado con el tiempo. Todos los seres vivos comparten un ancestro común, y la selección natural impulsa la adaptación. La evidencia proviene de fósiles, genética, anatomía y observación directa. La convergencia de la evidencia hace que el caso sea abrumador. Quedan preguntas abiertas sobre el ritmo, los mecanismos y la complejidad de la evolución. Nuevos campos como la evo-devo y la epigenética amplían los límites del conocimiento. Estas preguntas son sobre cómo ocurre la evolución, no si ocurre. La evolución nos conecta con toda la vida, rastreando nuestra historia compartida. Muchas personas de fe lo encuentran compatible con sus creencias. A medida que avanza la ciencia, nuestra comprensión se profundiza, pero la evolución sigue siendo el principio unificador de la biología. Es un testimonio del poder de la investigación científica para iluminar nuestro mundo.